Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast de La Vieja Guardia, uno más, ya en la tercera temporada, enfilando el final, uno de los últimos podcasts de final de año, de este año 2021, que adoráis, como otros aquí en este podcast. Tenemos aquí al core de esta tercera temporada, que es Manolo y Sergio, y además hoy tenemos a un invitado, a Alberto Ello. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Pues Alberto es un desarrollador web que trabaja para una empresa que se llama Singular, que algunos los conoceréis porque está relacionada con la empresa de David Bonilla, que es el organizador de la TarugoConf, y hablaremos un poco bueno, de su trabajo y tal vez incluso a lo mejor incluso de la Tarugo. Hasta eso. Y vamos a comentar un poco por encima las noticias que tenemos y nos está hablando, bueno, primero la noticia un poco así rápida pero fuerte, que tampoco está comentando todo el mundo ahora y queda para la posteridad, es que el CEO de Twitter, la red social que usa todo el mundo, pues acaba de dejar la empresa y lo deja en manos de otra persona. Y no sé, ¿queréis comentar algo al respecto? Porque también no es un tema técnico, no es un tema es un tema casi más político hoy en día que a nivel técnico. Por temas de censura, ¿bien? Sí. Sergio. Realmente no tengo mucho que comentar. Yo me estoy saliendo de las redes sociales, entonces. Claro. Cuando se hace uno mayor, empieza a borrarse de las redes sociales. Debe ser algo. Esta semana le expliqué lo que era una BBS a mi junior más junior. Le expliqué que yo tenía una BBS y estuve explicándole lo que era el Blue Boxing y cosas. O sea que yo cada año me siento más anciano, pero bueno. Entonces, salirse de Twitter debe ser lo normal para una persona de mi edad. O, no sé. Estoy pasando esa crisis en la que salgo de las redes sociales. A lo mejor le ha pasado lo mismo al CEO, que ha decidido, bueno, voy a salirme. Pues puede ser, no sé, a lo mejor es eso, que de Twitter, que ya que decide dejar su cuenta de Twitter, entonces tiene que dejar el puesto. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Puede ser, ¿eh? Habría que seguir su cuenta de Twitter. Sí, habrá que seguir su cuenta de Twitter para saber si sigue tuiteando o por contrato, está encadenado de por vida a la red social. Tenemos aquí, bueno, tenemos otra noticia relacionada que hubo un tweet, nunca mejor dicho, en nuestra comunidad de que una introducción a Meta. Le habéis echado un ojo, en plan Mark Zuckerberg haciendo una introducción en plan Second Life a Meta. No, yo he visto el vídeo parodia. Era una parodia, vale. No, yo no sé si estás hablando del mismo en el que sale con un cuchillo y... Sí, me imagino que sí. Sí, es ese. ¿Estamos hablando del mismo? Sí. Yo pensaba que era Mark Zuckerberg, de verdad, como no entré dentro. Hombre, pensé que era Mark Zuckerberg invitándote a Meta. No, es un vídeo en el que aparece Mark como una especie de, pues, en 3D, como puede ser un sim, más o menos a nivel gráfico. Y bueno, pues es gracioso. Si lo queréis ver, pues lo he subido a links.lucus.org, que soy el mantenedor principal y único en este momento. Y aquí propaganda, estamos patrocinados por links.lucus.org, que patrocina este espacio. Lucus.org, que ya tenemos 20 años casi en continuo con sus problemillas de caídas. Otra noticia que también creo que viene de Twitter, que es que la cultura de cancelación siempre está atacando a Lena, la imagen que se usa en la programación gráfica.
que viene de un recorte de una imagen pornográfica de una Playboy. Entonces, si habéis escuchado aleatoriamente algún capítulo, yo me compré las revistas Playboy en la que salió el póster y los tengo listos para colgar en cuanto mi mujer mire para otro lado. O sea que Lena, la imagen es de los años 70 y fue el primer escaneo digital, creo, o algo así. Fue uno de los primeros, sí. Sí, y hace tiempo que es abuela. Y de hecho, yo cuando la vi ya tenía sus años, cuando me enteré de dónde venía esa imagen. Está muy mayor la mujer. El tema es que ya tampoco sabía que era famosa, como ocurre en este tipo de cosas. Y hace poco, recientemente, hizo una serie de fotografías en las que salía recreando la pose y recreando el vestido y la imagen, ¿no? Entonces, tan mal no lo tiene que ver ella, pero se ve que llegó un momento en el que dijo, bueno, es que a lo mejor ya deberías retirarla, porque si me habéis retirado a mí, podéis retirar esta imagen. Entonces alguien se ha subido al carro en las redes sociales y ha empezado a hacer propaganda de que hay que eliminar la fotografía de Lena, que no tiene en ningún aspecto nada pornográfico, y que hay que eliminarla de las bases de datos de los algoritmos. A mí me indigna un poco, pero yo qué sé, yo me compré la revista, entonces tampoco soy la persona adecuada con el nivel de moral adecuado para poder... Debo decir que en TelaTarugoConf he encontrado gente que trabaja en temas de diversidad, así que sería bueno traerlos y que un día le den una clase a Sergio aquí. Gracias. Bueno, me estoy recordando mis épocas de ingeniero de teleco, que hacíamos cosas de procesado de imagen con esa imagen. Claro, es una imagen, a mí me parece una imagen preciosa. Hombre, si lo ponían en clase, supongo que no sería nada pornográfico. ¿No? A ver, el tema es que la imagen que normalmente te llegaba a ti, yo no supe que pertenecía a la Playboy hasta muchísimos años después, hasta Internet. Entonces, para mí era la imagen perfecta para hacer procesado de imágenes, porque lleva un montón de colorido, lleva tonos azules que normalmente violetas, que normalmente no tienes en una imagen común. Por eso es el escaneo. En cierta manera estaban intentando evitar el problema que tuvieron con Kodak, en cierta manera. Las imágenes de Kodak, si no sabéis, pues al principio había unas imágenes estándar para hacer las pruebas de lo que es el film, ¿no? Y el problema que tenían era que las imágenes eran todas, pues, gente muy blanquita. Y llegó un punto en el que, y con pocos colores y contrastes, o sea que llegó un punto en el que esos films no representaban a toda la diversidad. Y ahora mismo, pues, se está hablando muchísimo siempre del tema, de cómo la tecnología está hecha a medida de los que la han hecho, en cierta manera, ¿no? Sí, un sesgo, se habla mucho del sesgo hacia, claro, de los exacto. Varón de raza blanca. Entonces, claro, otra gente no sale tan bien. Bueno, tenemos otra noticia que nos comentó Alberto sobre que no conocíamos, pero sí parece ser que por medio de un youtuber que se llama Nicolás Schurman, apellido alemán. Fácil de leer. Para mí, después de 8 años en Alemania, no es tan difícil. Vale. Pero bueno, no debería ser tan difícil. Schurman. Pero bueno, que parece ser que ha habido un problema está muy relacionado con la cancel culture. Estuvimos debatiéndolo un poco antes de empezar el podcast, porque parece que hay un CEO que tiene ciertos problemas, CEO de una empresa de videojuegos. Puede ser una empresa de educación, porque parece que hace bastantes tutoriales. No sé si, Alberto. Sí, de bastantes cursos y tal, y tiene muchos vídeos de aprender cosas de desarrollo web y JavaScript, etc. Y se ha cancelado, ha cancelado la colaboración con esa empresa debido a que el CEO parece ser que ha tenido un comportamiento bastante despreciable
y tanto en su vida privada como en su vida laboral. Lo cual parece ser que sí, es interesante porque no solo lo está castigando a él, sino que está castigando a la empresa y a los otros trabajadores que están en esa empresa. Entonces, claro, es un tema controvertido. No sé si tenéis algo que decir. Sergio se mete el cable en la boca. No, yo estaba pensando un poco en Facebook, ¿no? O sea, Mark dice algo y ya Facebook... Pero, a ver, Facebook es el demonio, entonces, obviamente... no importa. Sí, pero bueno, de momento sí. Mark Zuckerberg no se sabe que tenga ese comportamiento ni con su familia ni con sus empleados. Bueno, tampoco se sabe que tenga ningún comportamiento. El problema es... Sí, seguramente sea un robot. que no se puede descartar. No está demostrado que no lo sea. No, pero la verdad es que en este tipo de temas, yo supongo que es el día a día, ¿no? De cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier... es difícil. Luego al final siempre te salpica, pero es porque las empresas están dirigidas por seres humanos. Uh-huh. Al final, a ver, iba a decir tienes un mal día y sales en las noticias, que es lo peor que te puede pasar es que seas trending topic en Twitter hoy día. O típico de recibes un mensaje y las preguntas que te pueden asustar son ¿qué te ha pasado? Cuando no te pasa nada. Necesito llamarte o me llamas. O has sido trending. ¿Por qué has sido trending topic en Twitter, ¿no? Entonces, siempre que sale algo así, hay que estar un poco asustado. Esa empresa, pues, podrá pivotar o no, dependiendo de cuánto de dueño sea el CEO de la empresa, ¿no? Entonces, en mi empresa, si el CEO es un problema, tenemos un problema, porque es un gran accionista. Además, estas cosas, ¿no? Yo creo Sí. Perdona que te interrumpa. No, sí, Alberto. Que digo, estos temas de eso, de cómo se proyecta una empresa hacia la comunidad y tal, o sea, todos estos temas de marketing y tal, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego hay otro debate que a mí me parece interesante, ya a nivel casi social, ¿sabes? Es un caso muy claro, ¿no? Al parecer, bueno, yo vi un poquito algún hilo y pantallazos de conversaciones del tío, vamos, pinta ser un desgraciado, y cuidado. Pero quiero decir que cómo de rápido ahora se hace la sociedad o una red social un juez y verdugo de una persona, ¿no? Joder, vamos... O sea, no se espera nunca a nadie a saber los hechos y... La presunción de inocencia desapareció con las redes sociales. Sí, totalmente. Una víctima de la modernidad. Sí. Bueno, esos son temas que también se quedan un poco al margen de lo que es el podcast, pero está bien de comentarlos de vez en cuando. De hecho, sí podremos tener en el futuro gente que nos hable un poco más de esos temas. Ha habido ya la última noticia que quiero comentar, que también lo comentamos un poco antes del podcast, es el kernel que está en Rust de un sistema operativo para controladores de 2000 líneas. Creo que Manolo lo has mirado más en profundidad. Pues la verdad es que no, lo miré por encima, pero no he tenido tiempo de mirarlo más. Pero mirarlo por encima ya es más de lo que hacemos los demás. La realidad es que es eso, un sistema para microcontroladores, pero muy a bajo nivel. Estamos hablando de procesadores estilo los que tiene un Arduino, ni siquiera el que tiene una Raspberry, ¿vale? Uh-huh. O el ST32 creo que es, el que trae varios de las plaquitas que van dentro de un disco duro, o sea, muy a bajo nivel. Resulta curioso por eso, porque en máquinas embebidas de muy bajo rendimiento tengamos un sistema operativo hecho en Rust en muy poquitas líneas. Uh-huh. Curioso, cuanto menos. Aunque bueno, en muchos casos sí, el sistema operativo habría que verlo, porque esos microcontroladores muchas veces no necesitan un sistema operativo. ¿O me estoy equivocando? Bueno, pues puedes optar por programar en C un programa y dejarte de sistemas operativos y que haga una función específica y ya está. Efectivamente. Pero bueno, no está mal que tenga un sistema operativo, te da alternativas para poder hacer más cosas, como por ejemplo tener varios hilos de ejecución, a pesar de que el micro dé lo que da. Sí, Sergio. Los sistemas operativos para sistemas embebidos,
hay muchísimos y hay muchos muy buenos. O sea, yo estuve trabajando en el Arduino One, el de Intel, en el que nosotros teníamos dos sistemas dos microcontroladores que los dos corrían un sistema operativo en tiempo real para poder hacer operaciones. Y era porque Intel estaba intentando empujar su arquitectura x86, pero el x86 no permite acceso de señales de input-output de manera sencilla. Entonces, Intel había adquirido hace muchos años una empresa que tenía toda la tecnología de microcontroladores y entonces decidieron, vamos a hacer un monstruo que va a tener el formato del Arduino y va a correr dos microcontroladores a la vez en paralelo. La verdad es que era un poco locura, ¿no? Y ahí el sistema operativo tenía mucho sentido. Nosotros ahí lo que estábamos haciendo era corriendo el Jerry Script, que es el sistema es una máquina virtual de JavaScript para mis sistemas embebidos, que diseña y programa Samsung en general. Entonces yo contribuía desde Intel a Jerry Script con diferentes partes de la plataforma, ¿no? El tema es que ahí se ve muy claro cuando un sistema operativo hace falta, porque estás corriendo algo grande. Los microcontroladores hoy día de micro cada vez empiezan a tener menos. O sea, entre programarte algo con un PIC y gastarte 10 céntimos o 1 céntimo a programarte algo con un microcontrolador y gastarte 25 céntimos, 30 céntimos, a lo mejor ya te compensa, ¿no? Y ahí cuando ya tienes algo ya de potencia, ya metes un sistema operativo. Entonces, sistemas operativos para microcontroladores cada vez habrá más o serán más cómodos. O sea, yo tengo curiosidad y ganas de compilar, probar, ejecutar. Estaba mirando el GitHub y parece que soportan algunas de las STM32 que tengo por aquí en algún sitio tiradas en algún cajón. Y como no están haciendo nada, pues... Es fácil, coge tu disco duro de tu equipo, estoy seguro que tiene un STM32. Sí, pero soldar los pines para el debugger no me apetece nada, te voy a decir. No, yo estaba pensando ahora, mientras estabas hablando, Sergio, que abre una puerta a crear backdoors más curiosos, porque el STM32 está en todos lados. Entonces, si ahora puedo meter un sistema operativo en ese procesador de soslayo que haga lo que antes hacía con un programa directo y definido para hacer lo que hacía, y ahora puedo meter un sistema operativo que haga eso y otra cosita que a mí me apetezca, pues, ostras. Bueno, pues ya sabes, si alguien está haciendo backdoors ahora mismo y me está escuchando, pues Manolo acaba de dar una idea para ahora meter en backdoors entre los siguientes discos duros que se compre Facebook. A ver, si te quieres poner, pues tienes una búsqueda rápida, te da el de real time de STM32, el RTOS, supongo que será. Open Source Real Time Operation. Sí, RTOS, sí, o como se llame, RTOS. Operation System. Y luego tienes, que hay hay bastantes. A mí andaba mucho con el Cosmo, un robotito que sacó Anki y que la empresa murió por absoluta desgracia porque tenía muy, muy buen aspecto. El tema es que lleva muchos microcontroladores de ese estilo y hay gente haciendo investigación para poder rehacer la ingeniería inversa y reutilizar todas esas plataformas robóticas que se van a abandonar porque la empresa murió. Seguro que la empresa la compra otra empresa y la IP se irá moviendo y bueno. Pero ese tipo de micros se están usando muchísimo y ya tienen una capacidad de potencia que puedes hacer prácticamente de todo. Son verdaderas máquinas. Bueno, ese es un tema muy interesante y seguramente esperamos quizás en el futuro tener a alguien que nos hable un poco más de los nuevos micros que hay para ese tipo de desarrollos. Y bueno, hay otro tema, el último, que lo vamos a dejar para el final, que es el artículo de Ulises Santana, que
sobre burnout, sobre quemarse, cómo evitar quemarse en nuestra profesión. Pero antes eso que a lo mejor podemos hablar de eso al final, porque pondremos el enlace. Sí, Manolo. De hecho, yo tengo una más que creo que no hemos comentado acerca del nuevo procesador de Intel. Sergio, en esto deberías estar tú más puesto que yo. La nueva generación de Intel le han metido cores de rendimiento y cores de ahorro de consumo. Entonces, ahora tiene diferentes tipos de cores para diferentes situaciones y puedes, en situaciones de bajo rendimiento, como estar viendo Facebook en tu ordenador o navegando por la red, usar los cores de bajo consumo, y cuando necesitas caña, pues usar los de alto consumo. Y dicen que está dando resultados realmente espectaculares, que se ha saltado a toda la gama entera de AMD al hacer este juego de combinar los dos estilos de procesamiento. ¿Y qué tal con ARM? ¿Sale alguna estadística? Yo estoy las estadísticas de la generación 12 dicen que se ha saltado a todo el mundo, que se ha saltado a los procesadores de Apple y que se ha saltado a los procesadores de 56 cores y burradas así de AMD. Bueno, entonces, vamos a ver en qué queda, pero pinta bastante bien. Las críticas están siendo bastante buenas. Pues está el tema interesante. Cuando parecía que ya estaba todo visto en procesadores, está el tema interesante. Saben que hay cosas nuevas y cosas que a ver cómo se aprovechen. Porque al final la programación, y de eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que ya era ahora, con Alberto. Y vamos a invitar, vamos a que nos hable un poco de lo que hace. Entonces, Alberto, ¿tú cómo acabaste aquí? Bueno, primero siempre empezamos. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Y ahora vas a decir, un Apple M1. No. Sí, el primer ordenador que yo usé era de mi padre. Claro. Sí, suele pasar. Sería eso, es que no me acuerdo lo que era. Yo jugaba allí al juego de los aviones y al Buscaminas, o sea que ya tenía Windows y ya lo cogí tarde ya, todo esto de los ordenadores. De hecho, no me gustaba. Eso es una realidad muy, muy dura para mí. Me dediqué a la ingeniería de telecomunicaciones porque me gustaba cacharrear y las señales, pero cuando entré ahí no me gustaban nada los ordenadores y ahora soy ingeniero de software. Hemos tenido a bastantes telecos en este podcast. Yo me acuerdo, creo que Ana Saiz era, Íñigo Quilez seguro, y Ana Saiz creo que también, creo. No estoy seguro. ¿Y qué tal os ha habido? Y puede que alguno más. Normalmente sí, la verdad es que nos sacan bastante los colores a los informáticos de carrera. Que me cuesta decirlo, pero sí. Y la verdad es que suele ser un intercambio bastante agradable. Entonces estudiaste telecomunicaciones, pero después diste el salto a la informática. Sí, soy un poco un hijo de esos de la crisis. Acabé en 2010 o así la carrera y ahí había un poco que hacer y la verdad que el tema de telecomunicaciones no estaba muy bollante y la informática vino en mi ayuda desde consultoría informática en una empresa que se llama Everis aquí en Madrid. Bueno, vivo aquí en Madrid, pero no estoy en Pontevedra. Sí. Efectivamente, Everis es muy conocida por ser una empresa de software. Y nada, hice mi carrera toda en Madrid, empecé con .NET, que sí que alguno de por aquí lo conoce bien. Luego me cambié al poquito a Java, ya empecé a hacer cosas con Spring y cosas por las que mucha gente me mataría. Y luego salté de consultoría a un cliente final. Estuve trabajando para una empresa de seguros, se llama Egon, igual os son algunas. Sí, la verdad es que tienes un perfil de empresa grande. Y luego ya volví a consultoría. No me gustó a mí el salto a una empresa final y dije, nada, consultoría y te peleas con proyectos distintos y hay más capacidad de... Bueno, fue mi idea en su momento y con esa idea sigo trabajando en consultoría y más o menos pues sí que puedo elegir un poco clientes, tecnologías o qué ideas puedo desarrollar más fácilmente que lo que me pasó en un cliente final.
Poco a poco vas cambiando tecnologías, como todos, ¿no? Todos un poco cambiamos, algunos vamos de una mala a otra peor. Y tuviste, digamos, de Java a otras, moviéndote después ahora a Python y Node.js, o Node.js, como se dice en castizo. ¿Qué experiencias tienes de hacer el salto de una plataforma a otra? Porque habitualmente, sí, son dos mundos un poco separados. Aunque hay mucha gente que hace los dos, trabaja los dos, no tiene ningún problema. Hay gente que directamente, yo he conocido casos de desarrolladores en los que están trabajando en una empresa, se han negado a cambiar la tecnología. ¿Tú cambiaste debido a los proyectos o tienes más interés en trabajar en esos tipos de proyectos porque realmente prefieres las tecnologías en las que estás ahora? Pues mira, el primer cambio grande, yo cuando dejé la tercera empresa en la que trabajaba, en Sopra se llamaba, curiosamente tenía la sede a 10 metros de Everest. No me volví a llevar a justo enfrente, ¿no? Pues ahí estaba trabajando en Java, en proyectos ahí en un banco, en ING Direct. Y bueno, un par de compañeros y tal empezamos a interesarnos por otro tipo de tecnologías y lenguajes, y de aquellas empezaba un poco Node a sonar, y la verdad que ese cambio fue bestial, porque no entendíamos nada, aquello era, si todos son hilos y tal, y ahora este que solo tiene uno, pero estos de qué van y no sé qué es eso de ser asíncrono, esta gente está fumadísima. Y la verdad que me cambié de Sopra y entré en Singular, y el primer proyecto en el que entré hacían todo en Node.js, y ahí básicamente aprendí JavaScript, aprendí Node.js y me enamoré. Me enamoré de eso, de tener solo un hilo, aunque bueno, en el fondo sabéis que no es verdad que solo tenga un hilo Node.js, de la sincronía y de todas estas cosas. Y a partir de ahí yo creo que es como aprender idiomas de verdad, ¿no? Cuando tienes uno, tener dos es muy difícil. Luego, ahora que estoy con Python también, pues trabajar en 3 lenguajes me resulta más difícil que cuando cambié de uno solo a 2. Y ese es un poco, no sé si os ha pasado a vosotros, pero sí que para mí ahora es más fácil cambiar de contexto, pues me voy a Python, me voy a Node, vuelvo a Java o así. Sí, justo la similitud que tú haces es clavada. O sea, como idiomas, como lo mismo, igual que los idiomas, los lenguajes de programación, cuando aprendes uno, pues te puede costar. El segundo ya te cuesta un poquito menos porque hay cosas que son parecidas, hay conceptos de base que sí que van de la misma mano, pero cuando ya llevas 3, 4, 5, te ponen un sexto y cuéntame cuál es la filosofía de base de este lenguaje para saber qué cosas radicalmente cambian, y a partir de ahí el resto va rodado. De hecho, sí, es el tema de la universalidad en la programación, es decir, que al final todos los lenguajes, yo no creo que sea exactamente lo mismo con los lenguajes hablados, es mi opinión personal. Los lenguajes hablados son mucho más complejos que los lenguajes de programación. Pero cuando hablamos con los lenguajes de programación, aparte lo que es aparte del lenguaje, la comunicación humana, me refiero, más. Pero claro, los lenguajes de programación son comunicación entre ordenadores, que son máquinas, tienen un rango limitado de posibilidades. De hecho, hay gente que existen varias teorías acerca de la universalidad de la computación y de que tú puedes programarte un ray tracer en COBOL. Es perfectamente posible. El único problema sería la velocidad, pero al final tú puedes programar cualquier tipo de programa en cualquier lenguaje de programación, siempre que sea, creo que Turing Complete o algo así. Hombre, no sé, yo te reto a programar ciertas cosas en Lisp, si tienes nariz. Sí, yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo he echado muchos años ensamblador y ahora mismo, o sea, yo veo código ensamblador mío y no me entero de nada. O sea, no sería capaz de leer una función mía en ensamblador de cuando tenía 15 años. O sea, y bueno, ya por lo que era, porque a los 15 muy bueno no era el código. Pero a los 17, 18, 19, que seguía programando mucho ensamblador. Es un lenguaje alienígena para mí. Y he visto el ensamblador moderno
y vuelve a ser la alienígena. Es como, y yo leo una librería, yo me intento leerme la Boost, como hace Javier Loureiro para entretenerse, y es una locura absoluta. Entonces, yo, no lo sé. Bueno, te estás volviendo mayor, Sergio. Yo he leído tu código en ensamblador y era fácil, ¿no? Se lee y se lee. Claro, no es fácil, no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero se lee. Sí. Pues yo ya no lo puedo leer, que no tengo paciencia. Pero es otro tema diferente. Bueno, hay libros de Tolkien más legibles, ¿no? También, estoy de acuerdo. Sí. El Silmarillion versión ensamblador. Y más agradable de leer. No fui capaz yo con eso. Sí. Uf, yo tengo preguntas aquí que son que realmente yo estaba buscando una víctima para hacérselas porque hasta ahora no encontré la oportunidad de hacerlas a alguien y ahora tenemos nuestro conejillo de indias. Y entonces hay preguntas que son muy habituales, pero en este podcast, y eso que vamos muchas veces los temas técnicos, no se han hecho o no se han hecho demasiado. Por ejemplo, tú vas de un lenguaje tipado, Java, ahora a Node y a Python, que son tipos débiles o como quieran llamarse, y aunque ahora Node, la mayor parte de los desarrolladores, por ejemplo, aquí en Berlín, se están cambiando todos a TypeScript. Es decir, Node ya pasa a ser TypeScript compiler o Node con tipos. Ahí Manolo no está de acuerdo, pero claro, no vive en Berlín, entonces no va a la Es que tus afirmaciones radicales, amigo... Que si no hay debate. Yo también hago igual. me pongo en el extremo de mi opinión para generar... Bueno, ¿cómo fue la transición, tu transición de Java a las nuevas plataformas? ¿Cuál fueron los cambios más grandes? O notas, por ejemplo, yo lo que noto es que, claro, los lenguajes tipados requieren menos tests para ser sólido que lo que, por lo menos en mi forma de verlo, mi forma de programar, que no los lenguajes sin tipos que requieren ponerle test a todo. Pues fíjate que también me coincidió un poco este cambio y tal con un cambio en la forma de trabajar. Y fue cuando empecé a descubrir el TDD y Stream Programming y tal. Y sí que es verdad que en el fondo me pasó lo contrario. O sea, antes no lo hacía y entonces por muchos tipos que hubiera mi código tenía más problemas que el que tiene ahora que no tiene tipos, ¿no? Sí, no sé, o sea, yo también es el paradigma, ¿sabes? El paradigma de... No solo cambian los tipos, también cambian las plataformas. Es decir, Java es una plataforma con una máquina virtual que hace sus cosas y es famosa por sus leaks, entre otras cosas. Y cambias a plataformas que al final son sin tipos, pero son más simples. El código tiene menos dependencias habitualmente y es otra manera de entender lo que hace el código. Sí que es verdad que, hombre, JavaScript bien utilizado y bien jugando con cómo es el lenguaje. Claro, precisamente no tener tipos muchas veces te ayuda a hacer cosas que no puedes hacer cuando tienes tipos. Lo que pasa es cuando, claro, eso se convierte en un espagueti tremendo y tal, y aún por encima no tienes tipos y dices, entras ahí y dices, pero vamos a ver, ¿quién ha parido esto? Que lo voy a matar. Pero sí que a mí me gusta la versatilidad de no tener tipos. Y de hecho, antes era un amante de las interfaces de Java y ahora digo, es que no me sirven para nada. No las necesito y no las quiero. Y TypeScript me parece como, para eso haz Java, ¿sabes? Que no entiendo por qué quieres tipar un lenguaje que una de las cosas más chulas que tienes que no es tipado. Ahí coincidimos totalmente. Yo pienso exactamente lo mismo. Llevo mucho tiempo peleándome con todos los que me intentan vender TypeScript y siempre pienso, pues si quieres tipado, vete a un lenguaje tipado. No te vayas a una especie de precompilador bastardo que te mete tipos y luego te los quita y que al final estás en un lenguaje sin tipos, pero solo un syntax sugar para poder ir salvando el camino. Bueno, creo que estamos bastante de acuerdo en la línea. Pero yo creo que ahí lo que pasa es que yo he programado mucho Flash, ActionScript, y el problema ahí era que tenías un lenguaje sin tipos terrible, que convirtieron en un lenguaje con tipos terrible, y ahí se veía muy claro. Yo venía de lenguajes de muy bajo nivel y de C y C++, y vi que
las ventajas de volver a tener un lenguaje tipado, que es que no te falle algo porque le está entrando la entrada equivocada. Yo tengo una plataforma bastante grande en la empresa y yo tengo muchos problemas porque un parámetro pasa por todo el sistema y llega al final y se convierte a otro valor y se guarda en una Mongo, que tampoco, que da igual también el tipo de lo que sea, y luego sale. Entonces yo hago la técnica de defender el castillo, que cada vez que entra un parámetro tengo que mirar exactamente, asegurarme de el tipo, tiene sentido, merece la pena, perder el tiempo intentando arreglarlo, y si todo falla, try catch. Y es un tema, o sea, tener un lenguaje tipado te ayuda. Todo esto viene a que el JavaScript siempre ha sido un lenguaje para guarrear páginas web y ahora mismo se está tomando como algo que es muy serio. Entonces están haciendo gente de carrera de ingeniería que ha dicho, vamos a convertir el JavaScript en algo que se tenga que estudiar seriamente en Computer Science. Y entonces es por donde va. Entonces no creo que vaya por ahí, Sergio. Yo estoy muy seguro, porque yo hablo con gente de frontend que piensa que están programando la NASA. Y yo ese plan, pero hombre, ¿cuánto va a durar tu código? Pues no lo sé, el año que viene lo tiramos a la basura. Y te vas a hacer todo esto como si... ¿Dónde vas? Manolo, continúa. No, nada. Te iba a decir que si realmente lo estás viendo así, pega el salto, vuélvete a un lenguaje tipado. Lo que no tiene sentido es que te quedes en uno sin tipar y te pongas, como tú dices, a defender el castillo. O sea, puestos a eso, salta un lenguaje tipado y pero yo lo hago por necesidad. A ver, Python es un lenguaje fantástico para backend. Y lo digo habiendo pasado por Perl, PHP, he tenido que hacer Node.js, que no me gusta absolutamente nada, por la parte de precompilación no me siento a gusto. Y he descubierto Python cuando estaba totalmente en contra de él por los espacios, y he descubierto que me encanta. Y el problema que tiene Python para mí es, pues, a veces los problemas que puedes tener con tipos. Y en Python aún puedes especificar tipos de manera... No, existe MyPy y tú puedes declarar los tipos desde la versión 3 y algo. Exacto. Y es una opción que la verdad es que es una opción para los desarrolladores a los que nos gusta meter tipos de vez en cuando, pues es una opción muy válida. Claro, a mí me resulta muy útil y estoy llegando a ver, el día en el que yo consiga que Node me guste, pues seré un full stack muy versátil, pero por ahora no me termina de convencer. Y eso que lo tengo que usar, porque para Vue, pues tengo... Yo creo que deberíamos hacer un debate muy serio con esto y hacer un especial. Hay partidarios de los tipos y gente en contra de los tipos y venir ahí como con el cuchillo entre los dientes y ahí a hacer sangre. No, hombre, pero no es una cuestión de tipos sí o tipos no. Es una cuestión de, si tienes un lenguaje no tipado, no le pongas capas extras. Es lo mismo que pasó con JavaScript cuando empezaron a definir las clases. Las clases es una aberración en JavaScript, no estaba pensado para eso. Y empezaron a ponerle una capa sintáctica ahí para que quedase bonito, que al final no usa ni Dios, que todo el mundo ha entendido que el lenguaje funciona sin necesidad de montar una clase encima. Y que, por ejemplo, en React empezaron a coger el camino de vamos a poner clases a todos, hasta que se dieron cuenta y echaron marcha atrás y las quitaron de lleno. Entonces, si el lenguaje no es tipado, no lo fuerces, hazte un lenguaje nuevo. Le pones todos los tipos que tú quieras y lo llamas como te dé la gana. Pero meter capas así que abstraen a cierto nivel, pero a otro nivel no, ¿sabes? No sé, me parece una aberración hacer esas mezclas raras. Pero yo creo que es como un cambio un poco político, ¿no? Como para... Es decir, tenemos este target de gente que le gusta mi lenguaje y tenemos todos estos que están en el otro lado del tipado y no sé cuándo, joder, vamos a traerlos para aquí, ¿no? Y parece eso el cambio a veces de los partidos políticos de venga, voy a cambiar el discurso para que estos también vengan y se me van todos los que tenía antes, ¿no? Y a mí me
me pareció un poco eso, ¿no? Que el estándar en MaxScript 6 puso cosas de... O sea, me parece el lenguaje que más directo te dice qué es lo que está haciendo. O sea, es una línea de código. Para mí JavaScript es la realidad. Y digo, todo eso, TypeScript y tal, digo, va en contra un poco de ese estándar, ¿sabes? Bueno, ¿queréis añadir algo? Yo diría sí, también casi la discusión sería en plan gente a favor de los estándares y gente a favor de las capas encima de los estándares. Sí, pero luego llegamos al auto de C++ y a ver. O sea, a gente que descubra la inferencia de tipos, sí. Alma de Dios. Y ahora, venga, ponemos un auto y que sea el tipo que sea. Por favor, o sea, a mí me gusta que voy a tener que volver a poner M de member _ I de integer y programar en formato Windows del siglo pasado. En serio. Dejad de tocarlo. Si hay algún programador de compiladores de lenguajes por aquí, dejad de cambiarlos. Yo ya estoy demasiado viejo. Yo estoy con lo que decías en la lista. C++ se ha convertido en una cosa tan diferente de lo que yo aprendí que yo ahora mismo no sé programar en C++. O sea, ya no hablo del auto, hablo de todo lo demás que le han metido. O sea, es como completamente diferente todo. Yo lo he quitado de mi currículum. O sea, en serio, 15 años programando en C++ y lo he quitado. O sea, yo he hecho plugins en Maya fuera. O sea, he hecho motores 3D en C++. Yo ni siquiera lo tengo en el currículum, que no me llame nadie. Si alguien necesita un programador de C++, yo no soy. Está claro. Un saludo a la comunidad C++ que nos está escuchando. A los que queden, a los valientes que aún queden en ese mundo. Bueno, tenemos esa discusión que queda pendiente ahí de ampliarla sobre plataformas, tipos y no tipos y cosas y restricciones. Ahora, yo ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Yo tenía preguntas sobre consultoría. Porque... Sí, no, ahora empezamos con la parte de empresa. Porque tenemos... No, porque, a ver, a mí siempre me ha parecido que yo nunca lo he querido hacer. Pero, como dice mi mujer, tú te estás haciendo mayor porque ahora te gustan las bases de datos. Y tienes razón. El caso es que la consultoría lo veo un poco como que puedes cambiar de proyecto de cualquier manera y luego tiras la granada y sales corriendo. Y eso es mi experiencia. Pero desde el punto de vista del consultor, parece que tiene pinta de ser muy interesante, ¿no? Entras en un proyecto, cambias de tecnología, entras en otro proyecto, te puedes convertir en experto. ¿Cuál es tu carrera en ese aspecto? ¿Cómo lo ves? La verdad que tampoco he participado en muchísimos proyectos a lo largo de mi vida, pero bueno, por ejemplo, en mi primera etapa estuve en 3 proyectos diferentes, en 2 años. En la segunda etapa estuve 1 año y medio solo en un proyecto. Y ahora en esta tercera etapa en consultoría, en Singular, he estado en 2 proyectos distintos. Uno ha sido en lo de JS, haciendo, pipelines de Jenkins para componentes web y otro tipo de artefactos de software. Y ahora formo parte de un equipo de arquitectura en Google Cloud Platform y tenemos Python, Node y Java, ¿no? Dentro del stack. Y además, pues desarrollo proyectos dentro del propio departamento. Pero parecen muy abstractos, como muy centrados en la tecnología, ¿no? Porque un pipeline no haces como proyectos más específicos, como, no sé, un sistema de finanzas que haga algo. O estás así como entras en una sección del proyecto con unos requisitos muy específicos y hasta completar. ¿O cómo funciona? Bueno, yo ahora estoy en un modo, somos un departamento bastante grande en BVA y somos un poco los administradores de la plataforma dentro de la empresa. Entonces, tanto llevamos toda la gestión de la plataforma para todos los equipos, como hay proyectos que asumimos que se hacen dentro de la plataforma. Son proyectos de negocio puro de BVA, que sí que son cosas, pues, cosas de banca y cosas de gestión de empleados, etcétera. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado enfocar más mi carrera
hacia la tecnología porque es mucho más cross. Es decir, si yo ahora me dedico solo a banca, si mañana quisiera cambiarme de proyecto a uno de, no sé, de retail, me iba a costar mucho más. Entonces, yo siempre he intentado enfocar los proyectos por ahí, por ser lo más completo tecnológicamente posible, ¿sabes? Más que tener un scope así funcional muy fuerte. Pues es una aproximación interesante porque hay gente que toma lo contrario, ¿no? Es más importante el proyecto en sí que la tecnología. Bueno, más preguntas que tenemos sobre, porque claro, estás en una empresa, estuvimos hablando sobre ello, que es, en España tal vez es como una referencia, aunque no sé si puede hablar exactamente de eso, pero sí que parece ser que es una referencia. Quería preguntarte acerca de la cultura de trabajo en Singular. ¿Notas diferencias con respecto a otras? ¿Puedes hablar de eso? ¿Has firmado un NDA? Si lo he firmado, voy a contestar. Más que de Singular, podemos hablar de diferencias entre hablando genéricamente de las diferencias entre diferentes empresas de la manera de afrontar. Por ejemplo, tú empezaste en Everis, que es una empresa curiosa, también conocida, bueno, pertenece a un cierto grupo de empresas que en España tienen un cierto determinado nombre en el que no vamos Cárnicas, a entrar. En el que está, por ejemplo, también La Innombrable. De hecho, yo siempre pensé que era parte del entramado de La Innombrable y de la que no hemos hablado en cierto tiempo. Y ¿qué opinas de la cultura de trabajo en ese tipo de empresas y en comparación con otras más dinámicas? A ver, bueno, mejor, yo creo que es mejor que no digas nombres de empresas. Que te refieres a empresa A, y en la empresa A hacíamos de esta manera y en la empresa B. Eres libre, eres libre. Puedes decir nombres, sí. Estoy totalmente libre. No, voy a romper una lanza precisamente por Everis, porque fue mi primer trabajo donde me aceptaron ahí un ingeniero teleco para hacer software y tal. Sí que es verdad que cuando ya me fui de allí, según los años, y analizas muchas cosas, dices, se hacían muchísimas cosas mal. Pero sí que es verdad que igual me coincidió con un grupo humano muy bueno. Entonces, pues de ahí saqué un montón de amigos y de gente que a día de hoy sigo teniendo una muy buena relación, de amistad además. Entonces no me llevo un mal recuerdo. Fue el sitio donde empecé, dije, bueno, hasta aquí quiero llegar. La idea de carrera que tenían para mí no era la que yo quería y me busqué otro camino y en eso quedó. Aprendí durante 2 años todo lo que pude y eso me lo llevé a la siguiente y seguí trabajando. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que con los años dices, esa forma de trabajar no se sostiene por ningún lado. O sea, eso es así. Yo creo que no se sostiene la forma. De hecho, yo creo que están cambiando bastante en ese sentido porque se dan cuenta que que el software no se puede hacer así. No se debe hacer así, vamos, esa es mi opinión. ¿Cómo era una gestión de proyecto típica? Bueno, la gestión... Bueno, yo es que estuve en 2 particularmente. Uno fatal. O sea, uno fue a juicio incluso. Y otro regular. Regular en el sentido de que nos pagaban, ¿sabes? Lo que íbamos haciendo, a cambio de hacerlo fatal y hacer muchísimas horas, ¿no? Pero... y diseñar mal, y pensar mal, y no preocuparnos de la calidad, no preocuparnos de cómo entregábamos las cosas, no preguntar de cómo eran las integraciones, etc. Todo eso fue lo que, cuando lees a gente que sabe de esto, dices tú, joder, pues yo también he aprendido como tú pegándome hostias, porque no pude aprender diciéndome cómo era que había que hacer las cosas realmente. Es muy difícil encontrar una empresa en la que encajes y el equipo tenga toda la experiencia y vaya y aprendas. Yo creo que no hay muchas empresas en las que... Por eso todo el mundo se pelea por entrar en Google, porque al final ellos sí que tienen un procedimiento y tienen una cultura corporativa de gestión de proyectos que está muy bien encaminada. No lo sé. ¿De las consultorías en general las ves así o ves que van cambiando? Bueno, por acabar ese resumen, ¿no? Everis es una empresa muy grande además, o sea, no puedes decir
Everis hace el software así porque seguramente dependiendo del grupo de personas que te gestionen el proyecto saldrá muy diferente. Había gente en arquitectura espectacular, o sea, con la que aprendí un montón. Había otra gente en desarrollo de negocio que era pero terrible, o sea, el software que hacían era terrible. En Sopra, pues era una empresa muy grande francesa que, digamos, la gestión humana de las personas le da absolutamente igual. O sea, sí que es verdad que hacían una consultoría de un nivel más alto porque teníamos perfiles ya con más seniority que los que podría haber en Everis, que eso también hacía que todo el proceso se estuviera un poco más deteriorado, pero sí que es verdad que todo lo demás le daba igual. O sea, tú allí decías, oye, mira, es que esto deberíamos hacerlo así, a la gente deberías cuidarle esto y tal. Me da igual. Ese fue el resumen. Yo cuando me fui dije, oye, yo, sinceramente, es que mi manager me ha preguntado que por qué me voy y le llevo un año diciendo que estoy descontento. O sea, a mí lo que me sorprende es que se haya sorprendido. Ya, bueno, no sé qué, pero si es que nos cuesta hasta regalaros una taza, ¿sabes? Porque hay cosas que vienen así como de corporativo y tal, y es muy difícil. Y tal. Y luego sí que la diferencia con la empresa en la que estoy es que, sobre todo, la transparencia, la facilidad para hablar y para escuchar qué está sucediendo en la empresa. Bueno, como todos sabemos, todo esto de la pandemia y tal, cómo afectaba a muchísima gente en el sector. En Singular hacemos una reunión todos los viernes por la mañana, donde está el CEO de la empresa, el CTO, bueno, está todo el mundo. Y durante ese tiempo que se tuvo que llevar a gente a ERTO, incluso echar a gente y tal, pues ahí estuvieron ellos explicando el porqué de cada cosa, recibiendo preguntas de toda la empresa y respondiéndolas, y las que no daba tiempo en esa media hora, escribiendo las respuestas por correo, teniendo los canales abiertos todo el rato. Y la verdad que eso fue, o sea, una cosa es decir, vale, lo estamos pasando mal, hay gente que se está teniendo que ir, pero no nos están abandonando, ¿sabes? No hay señales contradictorias, ¿no? Esto me viene de aquí, otra información de abajo, todo lo contrario, ¿sabes? Y eso, pues, es algo muy de agradecer. O sea, la transparencia de la empresa, un tema muy importante. Sí, además que es muy fácil hablar de transparencia cuando todo va bien, pero estoy hablando de cómo fue la transparencia en momentos muy, muy complicados. ¿Qué salió de eso? Por ejemplo, salió que en Singular automáticamente nos pusieron a todos como teletrabajadores. Dijeron, no, pues hemos aprendido en este año y algo que funcionamos perfectamente. A partir de ahora, venga, vamos a firmar un nuevo contrato de trabajo con todos los trabajadores y vuestra ubicación es vuestra casa, si queréis. Lo cual es curioso, es decir, ¿tú crees, te estoy preguntando lo que vais a hacer, pero tú crees que no hay vuelta atrás, que la gente va a seguir trabajando? Es algo que ya he hablado con otra gente y me han comentado. O sea, es una pregunta con trampa. Hay mucha gente que piensa que ya no hay vuelta atrás del teletrabajo. ¿Tú piensas que es así? ¿Que va a ser así? ¿O que va a haber cierta vuelta atrás que nos van a volver a mandar X días a la oficina? O a lo mejor incluso algunas empresas que hablan de que todo, en cuanto esto acabe, se vuelve a la oficina sí o sí, 100%. Sí, no. A ver, la realidad es que somos españoles, que nos conocemos, sabemos cómo hacemos las cosas. El software se hace como si fuera a vender chorizos, o sea, esa es la tristeza de este país. Yo creo que estoy en una empresa donde eso no va a pasar, pero no te digo que en los clientes para los que trabajemos empiecen a volverse un poco locos en ese sentido. Yo te digo también la verdad, o sea, el teletrabajo puro no creo que sea la forma de hacer software, porque el software es una conversación, es un cliente que es una persona que tiene unas necesidades que no sabe ni cuáles son, te las tiene que contar y tú solo tienes que explicar luego a una máquina para que ejecute aquello que te dijo esa otra persona, que es una persona. Y yo creo que se tiene que estar ahí, o sea, que solo con la cámara y tal salvamos muchas cosas y sacamos mucho trabajo, pero la esencia del software va más allá y es muy humana. Y yo creo que soy bastante humano y a mí me gusta. Yo tengo la oficina en Madrid y a mí nadie me obliga a ir una vez al mes como estoy yendo
a ver a mis compañeros, a hablar con mis responsables, a estar en símbolo en la oficina y tal. Y a mí me gusta hacerlo, o sea, yo creo que necesito hacerlo para hacer mejor mi trabajo. Entonces, ojalá lleguemos a un día en el que, vale, sí, tienes esa opción y vente aquí cuando quieras, porque el software no va de esto, no va de no vernos, de que somos ahí, tenemos todo negro y las luces apagadas y estamos ahí con Matrix, ni va de que estamos con traje en la oficina y que nos vean y que parezca que estoy trabajando mientras estoy viendo el Facebook, ¿sabes? Entonces, yo supongo que será un poco del equipo de lo que estés programando. O sea, nosotros haciendo código abierto había poquísima relación personal de vernos, pero sí que quedábamos todos cada X para beber cervezas, pero el código abierto se escribía sin ninguna, con cámara, email y la mayor parte del kernel del Linux en general se hace sin ningún contacto entre seres humanos. Si estás hablando de un aplicativo que va a un cliente que tiene unos requerimientos, está claro que tienes que cumplir lo que quiere el cliente o lo que necesita el cliente, ¿no? O sea, yo tengo muchos problemas de usabilidad porque no tengo ese contacto del día a día. Entonces, el software nuestro de fábrica a veces pues tiene problemas de usabilidad y es muy difícil si no existe ese contacto del día a día en el que le ves pulsar al botón y ¿por qué haces esto? ¿No? Esa pregunta en otros entornos se hace de otra manera, ¿no? Tienes al UX, UI haciendo sus análisis, sus preguntas, van y vienen a las personas y haces un modelo completo de lo que es el humano, ¿no? Y luego ese modelo completo se lo pasas al arquitecto que va a diseñar la aplicación. Y yo he visto en otros entornos, sobre todo en Intel, cómo se desarrollan sin tener ese contacto humano de ningún tipo. Nosotros hacíamos ciclos en los que había varias zonas geográficas, se pasaba la pelota a la siguiente zona geográfica y hay unas especificaciones y se tira para adelante con las especificaciones. Y luego hay grupos del loop y entonces es como... Yo he visto que sí que se puede llegar a ese aspecto. Puedes tener un lado en el que el programador puede estar totalmente aislado sin hablar nunca jamás con nadie, como mi hermano, que programa en casa y nunca ha sido un ser muy social. Entonces, a él le caen los requerimientos y él coge y los hace, ¿no? Y no quiere saber nada. Si lo pones a hacer tu trabajo de ir a un cliente, bueno, Claro, pero yo creo que depende, Sergio, porque tú estás hablando de software libre, estás hablando de Intel, estás hablando de desarrollo gordo, estilo el núcleo de Linux, que son un poco más impersonales. Si trabajas en consultoría, tener ese contacto con el usuario final sí que tiene importancia, porque ya no solo es lo que decía este hombre, no es solo el software, es la relación con la persona. Sí, no estaba negándolo, estaba diciendo que hay varios... Que hay matices, ¿no? Que hay matices. Claro. Sí, yo me imagino que hay matices. Y respecto a lo que tú decías, Manel, de si volvemos o no volvemos, recuerda que tú estás en Alemania y nosotros estamos en España. Entonces, ¿qué hemos hecho? Legislar el teletrabajo. Resultado, las empresas no quieren que teletrabaje porque la ley que les han impuesto es terrible, o sea, es completamente asquerosa. Y algo que podía haber sido súper útil y súper bien visto por un montón de gente se ha convertido en un problema para las empresas. Entonces, por ejemplo, si te mandan a teletrabajar a tu casa más de 3 días, la empresa se tiene que pagarte la mesa, la silla, el ordenador, la conexión, todo eso. Cuando si no llegan a legislar, nos hubiésemos entendido entre trabajadores y empresas y no hubiese habido ningún problema. Pero ahora, como lo tienen que pagar, pues ya deciden que es mejor que no. De todas formas, yo lo veo de otra manera porque... es decir, sí, en parte te doy la razón, pero de cara al futuro, yo veo que muchas empresas van a cambiar las oficinas que tienen y, por ejemplo, las 2 últimas empresas en las que estuve, la anterior ya lo iba a hacer, ya nos iba a poner en remoto igual, iba a comprarse un edificio que tenía un 30% de las plazas del anterior.
y hacer un nuevo tipo de contrato adaptado a las necesidades de esa empresa. Es decir, que de vez en cuando nos llaman a capítulo, habrá unas salas de reuniones, pero no vas a tener tu puesto en una silla que pone tu nombre. Es decir, será un espacio compartido. Y eso, para una empresa, realmente, si puede mandar a la gente a casa, pues simplemente se ahorra el alquiler del local y es mucho dinero. Otra cosa es que ahora esté pagando el local y adicionalmente todo lo que te tiene que pagar en España. En Alemania no. En Alemania no tenemos derecho a esas cosas, de momento. A ver, la solución mixta a mí me parece perfecta. Es lo que decía Alberto. Que tengas la opción de decidir, me quedo en casa y trabajo desde casa porque hoy necesito más tranquilidad o porque va a venir el cartero, da igual. Y que pueda decidir, pues hoy necesito interactuar con mis compañeros, con mis jefes, con mi cliente o con quien sea, o simplemente me apetece ir a la oficina y estar en la oficina rodeado de más gente y oír ruido alrededor mío. Creo que el equilibrio está en el medio, en poder decidir y en dejarte mover de un lado a otro sin ningún problema. Pero en España un poco la legislación siempre va así como un siglo por detrás, porque tenemos el problema de, pues ahora las empresas, nosotros tenemos que andar controlando cada entrada y salida de los trabajadores y tienen que fichar, es obligatorio. Entonces, sí, no solo eso, si teletrabajas, dice la ley algo que no te dice si no teletrabajas. O sea, si tú teletrabajas, tengo que tener planificado tu trabajo y especificado antes de que te vayas a teletrabajar. Sin embargo, en la oficina, haz lo que quieras, no hay problema. Claro, para mí es muy frustrante, o sea, desde el punto de vista británico, yo lo veo. Yo creo que también terrible. Son diferentes puntos de vista, Por ejemplo, también Alemania tiene sus peculiaridades, ¿no? Los contratos no son tan fáciles de cambiar y hay hay diferentes estilos. Hay home office y mobile office. Es decir, hay home office que tú es 100% remoto desde tu casa y pero tiene que ser tu casa en Alemania o en Berlín, en este caso en el Länder en el que estás, no puedes salir del Länder en el que estás, excepto que te dan un contrato especial para eso. Y mobile office, que es oficina itinerante, es decir, que puedes estar o en la oficina o en tu casa. Pero aparte de eso, la ley es complejísima aquí, es decir, hay cantidad de condiciones raras y temas extraños. Uno de ellos es que mi portátil en casa lo tengo que tener en una caja fuerte. En teoría. Por si acaso entra, bueno. Así no me pueden hacer responsable a mí de perder de que me roben el portátil. Si están los alemanes escuchando, no hemos dicho nada. Exactamente. No. Pero bueno, una caja de seguridad safe, pero bueno. Ya. Pero en Inglaterra, por ejemplo, yo le alquilo mi habitación de la oficina a mi empresa para que la pueda usar, ¿no? Entonces el usufructo lleva un porcentaje del precio de la casa. Entonces si tengo 3 habitaciones, puedo alquilar una de las habitaciones, y si digo que juego un 10% de videojuegos, pues solo puedo cobrar un tercio menos un 10%. Y está totalmente contemplado en Hacienda. Entonces tú lo marcas y ya está. Luego tiene otras cláusulas, por ejemplo, mi casa en propiedad, yo no puedo desgravar una serie de cosas que se pueden desgravar cuando la vendes porque se la ha alquilado a una empresa. Entonces está claro que el sistema británico, que en cierta manera a veces es el libertinaje absoluto y a veces es exactamente lo opuesto. Yo creo que es complicado, siempre hay leyes buenas y leyes malas, pero bueno, es un poco salir un poco del tema. Yo lo simplifico más de lo que debería, y yo creo que el efecto debería ser mucho más simple. Trabaja donde quieras mientras hagas tu trabajo. O sea, tienes un jefe que te controla, que controla lo que estás haciendo, que controla que estás rindiendo. No, estás rindiendo como si trabajas en la playa, me da igual. Pero, a ver, el tema también con la movilidad mundial. Yo conocí a muchos programadores itinerantes que viven, que si ahora viven en Asia, luego se van a Japón. Tuvimos a Nacho Oliveras, que aunque no se considera programador, sí que es un digital nomad.
y anda por ahí, prefiere el Mediterráneo, ir por ahí, Mediterráneo y otras partes de España. Y luego tienen un problema pues con los impuestos. Yo no puedo facturar, no puedo estar en plantilla en mi propia empresa porque no vivo en el mismo país. Entonces yo tengo que generar facturas a mi propia empresa y me añade un montón de burocracia en la vida el no poder contratarme a mí mismo. Entonces yo supongo que soy un poco un caso extremo, ¿no? De pues, empresa española que contratando. Yo creo que hay mucha más gente, siempre hay gente, ¿no? Pues son temas burocráticos y casi se escapa un poco de lo que es el podcast, ¿no? Sí. Yo quería, hay un artículo de David de hace poco, de David Bonilla, explicando un poco, ¿no? La complejidad real del trabajador nómada, del que estamos hablando. Sí. Estamos hablando también de una persona muy especial, una persona totalmente independiente. O sea, sí. Tú con tus hijos y tu mujer, ¿a dónde te estás yendo cada 2 meses? A las Islas Antillas, ahora a Malta, ahora tal. Digo, no tiene que ir tu hijo al colegio, tal. A mí no me parece muy fuera del tópico del podcast porque en realidad los únicos que conozco haciendo este tipo de vida de verdad son los programadores o los youtubers. No veo yo... es una verdad. Mucha de nuestra audiencia que yo conozco realmente sí que son nómadas completamente. Y ahora trabajan aquí, ahora se van a otro país y... la verdad es que es una cultura que nos permite, tenemos esta ventaja de poder hacerlo, no lo sé. Estaría para tener más nómadas digitales que nos explicasen también un poco la vida que tienen. Habrá que llamar a alguno ahí que viva en su autocaravana itinerante. Bueno, haciendo cómics ahí. Sí, haciendo cómics. Sí, dice, no, es que el 4G, hay un ping, el ping del cómic tarda. No hagáis, si tenéis en la nube, cuidado con Terraform y una conexión 4G, por experiencia propia. Si tenéis deployments en la nube, especialmente con certificados. Tampoco vamos, esta vez, en este podcast, creo que no vamos a prolongarlo mucho más. Yo tengo, tal vez la última pregunta para Alberto, que sabes que esto en realidad era una entrevista de trabajo. Yo estoy aquí solo porque soy gallego, Manel. Claro, ese es un criterio. Incluso puedes hacer que Manel te contrate si eres gallego. O sea, si eres gallego puedes hacer que Manel pase el proceso de selección solamente por eso. Otra cosa es que después quieras trabajar con él. Eso es otro tema. Pero bueno, ahí ya entramos en temas de ese estilo. La pregunta que normalmente también hago al final es ¿para dónde crees que va el futuro del desarrollo? ¿Cuál es el futuro que le ves al mundo en el que trabajamos, ¿no? Al mundo tecnológico? ¿Por dónde crees que irá? Si es más inteligencia artificial, nube, que ya es un poco el presente lo que hay ahora, ¿no? ¿Por dónde crees que van los tiros? Bueno, es una pregunta en el fondo que engloba muchas cosas, ¿no? Porque hacia dónde va el futuro del desarrollo de software, de inteligencia artificial, también está tocado con la política de cómo se van a legislar cosas que no sabemos ni cómo van a ser dentro de 4 o 5 años. Pues espero y deseo que el mundo siga avanzando a la velocidad que va muy, muy, muy rápido, pero que empecemos a montar, a diseñar marcos en las que las personas estemos, entre comillas, aseguradas. O sea, no esto de aquí vale todo y por el bien de la NASA pues dejamos que se hagan sistemas operativos con vulnerabilidades que sabemos de sobra que existen para poder entrar en ordenadores de todo el mundo, y que la inteligencia artificial no se diseñe solo para el mal o para destruir puestos de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, al final todo lo que es verdad es que el desarrollo de software y todo lo que estamos viendo de ciencia de datos y tal tiene un potencial enorme, y un potencial enorme tanto constructivo como destructivo. Pues yo espero que se empiecen a definir marcos de seguridad para todos, porque es que parece una chorrada, pero la película de Terminator es como ojalá ahí no lleguemos, ¿sabes? Controlemos hacia dónde vamos a ir.
Veo que Alberto comparte miedos con el moderador de este podcast. Pues sí, la verdad es que... Yo no tengo ningún miedo. En los 90 hacíamos virus para destruir las BIOS y fusilarlas. Hacíamos parpadear las pantallas para ver si le daba un ataque epiléptico Y yo creo que hemos mejorado un poquito. No lo sé. Pues esperemos que las máquinas no tomen conciencia, o si la toman, que te sea una buena conciencia, cosa que dudo mucho. Pero, o que por lo menos la gente que hace ese tipo de desarrollos, porque hay muchos desarrollos ahora con drones y tecnología militar, inteligencia artificial y todo eso, que la verdad es que meten bastante miedo. Pero esperemos que al final el bien acabe imponiéndose. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta para Alberto. Ahora que estáis aquí, podéis saber si, no sé, preguntarle rango de salarios en singular, ese tipo de cosas. Yo creo que sí, creo que ha sido muy interesante hablar contigo. La verdad es que hemos aprendido, yo creo, todos bastante de esta conversación. Y ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, ha sido un placer para mí también compartir este rato con vosotros, ¿verdad? Una cosa muy, muy fuera de mi zona de confort, ¿no? Pero como me gusta salir de ella, pues... Hombre, es más o menos lo que deberías hacer, hablar con clientes y cosas, deberías estar acostumbrado, ¿no? Sí, pero que me graben y luego escucharme en mi acento posible, fuera eso no estoy... lo siento, Haz como yo, que yo no me los escucho. No se los escucho porque al final los hace todos, o sea, entonces no tiene falta de escucharlos. Pero bueno, seguramente sí, lo distribuiremos por singular. Mandaremos una cinta, porque así somos, mandaremos una cinta de caseta singular para que lo escuchen. Pues la idea mola, ¿eh? ¡Ostras! Hagámoslo. ¡Ostras! Sí. Pues solo hace falta un grabador de cassette que debemos... Yo lo tengo. Pues me parece bien. Ostras, deberíamos empezar a hacerlo, sí. Título, mirad lo que tenéis ahí dentro. Bueno, es el título de este podcast. Pues nada, ahora cerramos el podcast y muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao.